indudablemente lo de la escritura femenina, digamos, escritura feminista, escritura femenina o escritura escrita por mujeres es cuestión de poco tiempo. Por lo tanto, la perspectiva no somos nosotros los que la vamos a poder dar, la vamos a poder adoptar, porque indudablemente todo movimiento necesita tener una trayectoria y desde esa trayectoria después alguien podrá opinar dónde estamos o dónde se mete todo esto que ha venido a, indudablemente, como tampoco existía el género de literatura infantil o de novela negra, y ahora sí existe. Yo quiero, no me he sentido nunca huérfana porque no tuviera yo detrás mujeres que escribían, porque se ha escrito desde un patriarcado, indudablemente. Pero bueno, si yo me remonto a Safo y sé que Safo deja el verso sáfico, pues a mí me parece que sería una trayectoria lo suficientemente importante para en ese nexo tan amplio de representación de una cultura, una mujer tuviera una trayectoria que llegara a nuestro tiempo. Después me encuentro con unos fenómenos, digamos que son fenómenos casi de circo, indudablemente, porque la mujer no estaba para la cultura, estaba para otra cultura distinta. Pero no puedo olvidar nunca que nos hemos criado con las madres, y a pesar de todos los patriarcados del mundo, pues siempre han sido la mayoría de las madres las que han hecho la oralidad. Y las madres, las fábulas, las abuelas, yo recuerdo muchas voces femeninas. Y esa voz femenina, por ejemplo, en el estudio el ensayo que yo he hecho, para remozar la memoria y no irnos a lo más inmediato, sino saber de dónde venimos. Por ejemplo, a mí me interesa muchísimo cuando en el siglo XVI, Juan de Valdés le dice a los escritores: no vayáis a afeminar el lenguaje, cuando se le colaba algún diminutivo, ¿no? Y luego resulta que Santa Teresa, o yo como la llamo, le apeo de la santidad y le digo Teresa de Cepeda y Ahumada, una mujer que no sabía latín, una mujer, por lo tanto, que era autodidacta, aunque indudablemente con una formación, porque tenía una magnífica biblioteca, seguramente. Pero claro, esta mujer nos deja desde un lenguaje escrito medieval, nos pone en la edad moderna. Y además trae un lenguaje totalmente y rotundamente femenino, porque ella además alardea de su oracioncita, devocioncita, encarceladita, todas estas cuestiones. Y tiene un lenguaje femenino porque es un lenguaje oral. Ya lo dice Menéndez Pidal, Teresa de Cepeda habla por escrito, y es verdad. Entonces, no me he sentido nunca huérfana de que no haya escritores, porque indudablemente Marcel Proust es una de los escritores que tiene muchísimas connotaciones femeninas, incluso un hispanoamericano que es de ayer, ¿no? De hoy, como Lezama Lima también, indudablemente. Ponernos ahora mismo a empezar qué va a ser de esta literatura creada por mujeres, yo no me aventuro a decir vas a ir por aquí o por allá, porque indudablemente, como se ha dicho aquí a mis compañeros, veremos a ver qué tal, sería interesantísimo que la mujer, desde el poder que está adquiriendo y debe de seguir adquiriendo, se comportara como tal, como mujer, no tuviera ese mimetismo por creer en que una literatura puede ser mejor que la otra. Es decir, me refiero a estas literaturas que se crean, porque ahora tenemos, por ejemplo, literatura femenina, literatura masculina, suena un poco ridículo, literatura de gays, literatura de lesbianas. Yo creo que la literatura después, indudablemente, se hará en la literatura que interese y la literatura que no interese. Ese será así. Ahora, indudablemente, existe un lenguaje particularísimo y unas emociones, indudablemente, que solamente las sienten bajo la perspectiva de la mujer, indudablemente.
Bueno, pues yo después de toda la mini lección ahí que nos han dado estas personas, yo no soy investigadora, yo lo único que puedo decir es mi opinión como lectora principalmente y bueno, como autora. Yo creo que sí, que hay literatura femenina, estoy convencida. El problema está en que, bueno, hay literatura femenina porque las mujeres escriben y desde luego las mujeres son distintas a los hombres y los hombres distintos a las mujeres y tienen una realidad diferente, por lo tanto yo creo que existen diferencias entre la literatura hecha por hombres y mujeres. El problema creo yo que está en lo peyorativo que tiene a nivel de crítica literaria y demás el término femenino en muchas ocasiones, porque se trata como un género a veces menor o un género que está de moda por la novedad que supone en literatura el hecho de decir literatura femenina. Entonces yo creo que eso, estamos acostumbrados a poner muchas etiquetas, a todo hay que ponerle etiquetas y parece que literatura femenina es una etiqueta más y a veces, como digo, se trata de una manera negativa y pasajera, sin darle importancia o metiéndolo como en géneros menores o algo así, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que hasta hace muy poquitos años las mujeres creo yo que no han tenido una voz a nivel literario importante, sino que han ido apareciendo, sí, ha habido mujeres, claro, escritoras muy importantes a lo largo de la historia, pero la gran mayoría han sido hombres y entonces toda la literatura se ha creado y se ha basado bajo los parámetros y la forma de hacerlo de los hombres. La literatura universal podríamos decir que hasta hace poco era de hombres, hecha por hombres y ha ido evolucionando con el hombre. Y entonces por eso pienso que ahora se habla de literatura femenina, porque de un tiempo a esta parte, yo qué sé, podríamos decir, no sé, 200 años para acá o un poco menos, es cuando realmente se le está dando importancia y han tenido relevancia a nivel literario las mujeres. Y sobre todo, bueno, yo conozco más poesía que otra cosa, ¿no? Y esto desde luego se ha dado en la poesía en esos años. Y entonces, bueno, mi punto de vista es que hay literatura femenina, pero que creo que no es tan sencillo decir hay literatura femenina y punto, sino que cada autora, como cada autor, tiene su voz, tiene su cosmos, tiene su mundo, tiene su historia y su manera de contarlo. Entonces es difícil encasillarlo únicamente en literatura femenina, esa es mi opinión.